Hola amigos, bienvenidos todos sean nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Grace y el día de hoy nos encontramos en el Museo de la Ciudad con la directora Maya de Lourdes. Buenas tardes, bienvenidos aquí a la exposición que tenemos ahora sobre la historia de la escritura. Es una exposición algo grande, algo amplia, pero en verdad vale la pena venir a verla, así que acompáñame a dar este recorrido. Vamos. Uno, dos, ya. Bueno, la exposición en realidad comienza desde este primer cuadro. Así es. Aquí y posteriormente pues seguimos con las salas. Así es. Bueno, Aquí lo primero que tenemos son las causas del surgimiento de la escritura. Las causas pueden ser a nivel espiritual, necesidades espirituales que tiene el hombre. Lo segundo es el registro del tiempo, que es muy importante. También tenemos la función económica, como toda la función social, y la planeación militar. Todos son esos elementos que dieron pauta para que se diera la escritura. En esta lámina lo que tenemos son imágenes, caricaturas de diferentes animales, y lo que nosotros queremos aquí es que los niños, además de que identifiquen a los animales y sepan cómo se llaman los sonidos que produce cada uno de ellos, lo que queremos es que ellos aprendan de que los animales hacen sonidos. Todos los animales, todos los mamíferos hacen sonidos, incluso el pulpo hace sonido, la jirafa, que se pensaba que no hacía sonidos, también hace sonidos. Y aquí lo que les damos es una máscara para que ellos decoren. En este caso tenemos a un lobito, y entonces les decimos que hagan su sonido onomatopéyico, es decir, en este caso sería aullar. ¡Au! Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es que vean eso, que ellos producen sonidos. Pero el hombre, además de producir sonidos, ¿qué es lo que pasa? El hombre es el único que escribe. Es el único ser sobre la tierra que tiene la conceptualización, tiene la facultad de poder escribir. ¿Y por qué es eso? Porque la escritura es un proceso muy, muy complejo. Es un proceso en el cual intervienen diferentes elementos cerebrales. Tenemos que es una acción que requiere de que en conjunto y al mismo tiempo trabajen diferentes partes del cerebro. El lóbulo frontal lo que hace es el razonamiento, es el primer paso. Luego tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal va a hacer la relación entre el sonido y la escritura. El lóbulo occipital lo que hace es que reconoce las formas en el texto. Entonces, están en acción todos ellos para que podamos nosotros escribir. Aquí lo que tenemos son los tres pasos para que se dé la escritura. El proceso mental naturalista, que en este caso tenemos aquí a un personaje que es un neandertal, que no tenía desarrollados totalmente su parte cerebral. Entonces, él no tenía la capacidad para hacer la relación de las imágenes. Entonces aquí vemos a un personaje que es un hombre moderno, el Sapiens, que ya él puede, al ver las huellas, ya hace la relación con que se trata de un mamut. Este es el primer proceso. Este proceso va a estar seguido de un proceso mental, mágico, religioso. ¿Qué es lo que pasa? Este señor, este personaje, ya es capaz de ver hacia dónde van las hordas de animales, hacia dónde está el alimento. Él ya puede determinar estaciones del año, ya puede ver hacia dónde se mueven estos animales. Además de vivir al inicio de las cuevas, en las partes más profundas era donde hacían todos sus rituales mágicos religiosos. Aquí tenemos ejemplos de diferentes pinturas rupestres, que son las primeras manifestaciones escriturales que se dan en la historia de la humanidad. Y tenemos el tercer proceso, que es el económico-administrativo. En este caso tenemos una representación de la ciudad de Ur con el Zigarut, que es la construcción más grande, que era el templo donde el espíritu de la deidad vivía.
que subía por esas rampas y demás, está en la ciudad, y tenemos a este personaje que está sentado y lo que tiene enfrente de él es un bulae. El bulae eran piezas que hacían de piedra y adentro iban metiendo diferentes formas para ir contabilizando cuántos tributos tenían que dar o cuántos animales pasaban o cuánto recibían de cosechas. Tenemos a Mesopotamia y tenemos los 4 periodos por los que pasó, es la etapa sumeria, luego viene la etapa acadia, la babilónica y la siria, que está representada en el mapa. ¿Quién creó la escritura? Pues la escritura en este caso la crea Enki. Enki era un dios muy poderoso que le gustaba hacer pruebas genéticas, y entonces entre sus pruebas hizo al hombre, hizo al Homo sapiens. Y tenía un hermano, el hermano le quería quitar el poder, le quería quitar el gobierno, y entonces manda el diluvio, y él se encarga de avisarle a la gente de que el diluvio viene para que la gente se pueda prevenir. El hijo de Enki es el que hace la Torre de Babel y el hermano de Enki es el que la destruye. Allí en esa película, aunque está en árabe, que nos lo dieron de la Embajada de Irak, a la cual le agradecemos que nos haya donado esa transmisión y algunas de las imágenes, se ve la elaboración de estas pequeñas tablillas. Estas tablillas son de arcilla. Estamos hablando de una zona desértica que en una época del año se llenaba de agua, entonces quedaba fangoso, entonces lo utilizaban para escribir. En la parte de abajo era una parte con una como bolita que metían aquí en el hoyito de la mano, y entonces sobre esa iban escribiendo. Había algunas plaquitas de estas que eran muy importantes, entonces esas las metían en unos sobres también de arcilla y las guardaban. Aquí también tenemos, este es el estandarte de Ur, que son dibujos de la época, dibujos mesopotámicos, estamos hablando del 3500 a.C. Entonces han pasado muchos años. Aquí tenemos a un escriba, aquí una muestra de la escritura, que es muy difícil de interpretar, pero muy difícil, y vemos cómo al inicio eran imágenes muy esquematizadas, muy sencillas para escribir lo que querían decir. Allí, ¿qué es lo que pasa? En ese momento se hace la unificación, y el que unifica el país, el que unifica toda la región, es un señor que se llama Narmer, que vamos a ver ahorita. Pero allá tenemos a Tot. Tot es el dios que crea la escritura. En este caso, él es el que crea la escritura, es un dios muy importante que lo vamos a encontrar en documentos relacionados con la cuestión religiosa, y Tot tiene la cabeza, se le reconoce porque tiene una cabeza de ibis, lo que tiene es un animal que se llama ibis, que es el que tiene la cabeza. Y lo vamos a encontrar acá, en donde, en el juicio de Anubis. Cuando las personas morían, había un dios que se llama Osiris. Aquí lo que tenemos es un escriba que está tallando en una tumba. Los escribas podían hacer diferentes actividades, había los que se dedicaban a las tumbas, había los que se dedicaban a llevar el registro de lo que la gente tributaba de otros pueblos, o a hacer la relación de las genealogías. Había diferentes especialidades. En este caso está en una tumba. Aquí tenemos nuestro sarcófago con todo y momia, pero aquí es muy interesante porque tenemos esta serpiente que no tiene cola, y tenemos este animal que tampoco tiene patas, o también teníamos escorpiones. ¿Qué es lo que pasa? Ellos pensaban que cuando la gente moría, la gente iba a un sitio donde recobraban la vida y revivían, o sea, estaba esa reencarnación donde ellos vivían. Pero así como reencarnaba el faraón, reencarnaban también todo lo que le dibujaran, todas las imágenes que dibujaran. Entonces le quitaban la cola a la serpiente para que no los fuera a picar, y le quitaban el pico a los patos para que no los mordieran, o les quitaban, por ejemplo, a las abejas el aguijón para que no los fueran a picar en el otro mundo. Aquí tenemos escritura egipcia,
La escritura egipcia era, como pueden ver, era muy difícil de estar escribiendo, muy tardada. Entonces surge lo que es el hierático, que es una forma rápida de escribir, está relacionado con la parte religiosa. Luego está el demótico, que está relacionado con la parte administrativa, los contratos y demás, escribían con el demótico. Y luego posteriormente surge en Egipto, cuando está esa relación helenística, surge el copto. El copto lo que tiene mantiene 7 jeroglíficos griegos, egipcios, perdón, y los demás son griegos. Entonces hacen como una mezcla, nace el copto y es el que utilizan hasta la fecha los sacerdotes ortodoxos griegos. Aquí tenemos 3 vasijas, que son, bueno, obviamente son copias que nos hicieron, es la cerámica de Nagada, que tenemos escritura en cada una de ellas. Esta parte de acá, esta pieza, es una copia de la piedra Rosetta, que sirvió en su momento para descifrar toda la escritura jeroglífica. Está escrita en copto y está escrita en griego, y entonces por eso es que pudieron hacer la relación de la transcripción. Bueno, ya llegamos a la tercera civilización que creó escritura. Son 5 ya no les mencioné, pero son 5 las culturas que crearon escritura. Las demás han sido, como vamos a ver posteriormente, son derivadas de las originales. Aquí lo que tenemos es un mapa de China, donde la parte roja es donde surge la escritura, y el dios creador de la escritura y también del calendario y símbolos de adivinación es Fuxi, a quien se le da el crédito, ¿no? Para ser un escritor chino tenía que tener el conocimiento de pintura, de literatura, de caligrafía, de estética. Era un trabajo muy complejo. En China hubo 4 periodos para la escritura. El primer periodo es el periodo Shang. El periodo Shang es cuando utilizaban la parte baja de la panza, por ejemplo, comúnmente, la panza de las tortugas, y en ellas escribían preguntas para los dioses. Entonces le hacían la pregunta a los dioses y la forma como les contestaba, ya fuera en caparazón de tortugas o en huesos, era poniendo una barra de fierro caliente encima, y luego interpretaban lo que querían decir los dioses. Aquí lo que tenemos son un ejemplo de escritura china. La primera es el sol, ri. Cuando se escribe el mismo elemento 2 veces, ya se convierte en chang, que es brillante. Si lo triplicamos, ya es enceguecedor, y es ying. Entonces tenemos como la misma idea se está repitiendo, pero da diferente concepto, diferente mensaje de lo que se quiere transmitir. Aquí tenemos algunas palabras escritas en chino, como escribir, leer, pensar, ratón, pluma, bris, o sea, diferentes escrituras. Y vemos aquí la mecánica de cómo es que se hace para escribir. Tenemos un animal que ellos retoman, y entonces, si se fijan, es lo mismo como para expresar que se camina. Luego tomaron las puras huellitas que va dejando el animal, y efectivamente eso quiere decir huella, y es otro trazo. Aquí tenemos la evolución del término mujer, que es esta posición que tiene la mujer, la vemos aquí. Básicamente, más que esta, es una que está en cuclillas recogiendo el arroz, y entonces se va haciendo la evolución hasta que actualmente se utiliza este término. Ese término es un término un poco complejo, porque si ese término se duplica, el problema es que quiere decir infidelidad, y si se triplica quiere decir cuestiones negativas. Entonces, hasta la fecha se sigue utilizando. Ahorita en China hay todo un movimiento por parte de las mujeres para que se empiece a utilizar otro término que no es el de la mujer, para cosas negativas. Tenemos aquí un mapa de India. La zona donde se da la escritura es en esta zona, originalmente es en Harappa y Mohenjo-Dara, que ahora ya es Pakistán, en ese momento era parte de India, y
lo que se da allí es una escritura muy particular. Nunca hicieron murales, no hicieron cosas así diferentes, sino que lo que hicieron ellos fueron básicamente sellos que no sabemos precisamente, o sea, parte de que no se ha traducido lo que quiere decir en ellos, pero se hicieron sellos que probablemente estaban relacionados con las casas reinantes o con familias o con algo, o con, como aquella, con cosas astronómicas o demás elementos. Tenemos aquí a Ganesha o Ganesh, o sea, es el dios mítico que hace la escritura. Si se fijan, aquí está el papel y está con lo que escribía, y es un elefante. En el mundo hindú, generalmente todas las deidades tienen características de animales. En este caso estamos hablando de un elefante que tiene 4 brazos y que tiene un colmillo bien y un colmillo roto, y que está sentado al estilo hindú, ¿no? Tiene todas las características. Es muy reverenciado como el que quita obstáculos, es el patrón de las artes, es el de las ciencias, es el de la abundancia, tiene muchas cualidades. Aquí tenemos un escritor hindú y acá vemos, ahorita regresamos acá, aquí vemos cómo ya tenemos la influencia de la zona de Arabia. Para escrituras surge el Brahmi ya propiamente en India, el Brahmi, el Kharosthi, el Gupta y el Sarada, acá arriba. Y luego vamos allá, que tenemos el Devanagari. El Devanagari es la escritura actual común para cuestiones administrativas, para cotidianas y demás. Todas, si se fijan, tienen una raya horizontal en la parte de arriba, que eso está relacionado con los mantras que manejan tanto en India. Y también hay otra que es el sánscrito. La quinta civilización es la mesoamericana. Aquí tenemos una línea del tiempo donde vemos como los olmecas, es la cultura madre, de 1200 a 400 a.C. Tenemos la parte este es el preclásico, aquí tenemos el clásico, con Teotihuacán, la parte clásica de los mayas, la zapoteca, y tenemos el posclásico que se llama con los aztecas, y en un término intermedio tenemos la mixteca. Aquí tenemos una representación de escritura maya. Esta escritura maya es muy difícil de interpretar, se tardaron muchísimos años en poder interpretarla, porque casi todos los elementos están de forma como abultada, y por eso en algún momento se hizo una relación con los jeroglíficos egipcios y empezó a llamarse los jeroglíficos mayas, pero en realidad son glifos, los jeroglíficos son los egipcios. Aquí tenemos un elemento que es un elemento principal, y luego vamos a tener los afijos que van a ayudar a complementar el mensaje que se está enviando. Aquí en este caso los tres están diciendo su copa para beber cacao. Todo esto es para decir que su copa es para beber cacao. Los números entre los mayas no solamente son de puntos y rayas, también tienen imágenes de humanos, al igual que la escritura tienen imágenes de personajes, y tienen otra serie de elementos para hacer los números. Otra cosa que lo hace también muy complicado es que tienen un sistema como de taquigrafía. Entonces, eso complica muchísimo para su interpretación. Este es maya, es una cabeza olmeca. Esta cabeza es el momento del proceso en que el hombre se vuelve jaguar. Nosotros conocemos, por ejemplo, las grandes cabezas, que luego las cabezas olmecas, esas que han inventado que si son jugadores de pelota, que si son africanos, que porque tienen el labio muy grueso. Todos esos cuentos no son. Aquí lo vemos claramente. Lo que es el proceso. En esas cabezas lo que representan son a sus autoridades, que tenían un carácter divino, con características del jaguar. ¿Por qué del jaguar? Porque el jaguar era sagrado. Aquí vemos la transformación de un hombre en jaguar. Vemos el labio grande del jaguar, la nariz ancha del jaguar, y vemos una característica muy especial, los ojos.
está visco, los jaguares son viscos. Entonces vemos esa transformación muy particular en esta pieza, es divina. También tenemos determinativos semánticos, que eso quiere decir, está representado pero no se lee. En este caso tenemos el águila, tenemos la capa y tenemos el cerro. El cerro no se lee, estos dos sí, y queda Cuauhquemeca, que es otro poema. En esta parte ya llegamos a la cuestión alfabética. Les decía yo que 5 son las civilizaciones que crearon escritura propia y original. Todas las demás escrituras, como el latín, como el griego, surgieron de lo sumerio. Aquí lo vemos claramente como de la palabra Aleph, que quiere decir buey, pasó a los fenicios, se modificó, luego pasó a los griegos, y si se fijan ya empieza a ser como la A, aquí a los etruscos, hasta los latinos es la letra A. Entonces aquí está todo el proceso. Y está el Tana moderno, el Tana, es la única escritura que no tiene un referente con lo sumerio. Todas las demás escrituras que se escriben, valga la redundancia, que se escriben en la actualidad, vienen de Mesopotamia. Entonces, todas las escrituras alfabéticas, ¿sí? Aquí tenemos este paso del origen del alfabeto de los jeroglíficos a lo hierático y a lo fenicio, que es esto mismo representado. En algún momento, los primeros trazos nada más se escribían consonantes y luego ya les fueron poniendo vocales para que fuera más fácil su interpretación, porque se prestaba a que hubiera confusión nada más poniendo las consonantes. Aquí es Aleph, Bet, o sea, aquí están los nombres originales de cada una de las escrituras. Aquí tenemos la K. Los romanos manejaban la C, la K y la Q, sonaba lo mismo para dar el sonido K, ¿no? Y ya en el español se empieza a utilizar, se separan lo que son las palabras con C con las que son con K, y ya son muy pocas las que tenemos nosotros con K, pero por ejemplo kilo siempre, y a nosotros nos suena igual kilo que cántaro, por ejemplo, pero es más fuerte el sonido de la K. Viene de origen germánico, se empieza a usar, era W, por eso la palabra, lo correcto es decir, en vez de W es decirle W, porque eran dos Vs que las juntaron para ahorrar espacio. Entonces, esa es la W. La C con cedilla no la tenemos en español, pero sí la tenemos en francés, por ejemplo. Esta tiene un origen, era la Z visigoda, era una Z que abajo tenía una C. Cuando pasa al español, cuando pasa al francés, la cambian y entonces ponen la C arriba y la Z abajo. Pero es la misma, pero el sonido es TS o TZ. Esto luego lo encontramos, por ejemplo, mucho en el español antiguo, en los documentos antiguos encontramos mucho la C con cedilla. Ya eso se perdió porque es el sonido TS o TZ. Y la ñ, igual, en la época de los copistas, cuando había palabras con doble N, que había muchas, para ahorrarse el tiempo, ponían una N y le ponían un palito arriba, una N, y entonces acabó siendo N. Entonces es la historia de la N. Bueno, aquí lo que vemos son otro tipo de escrituras. El código Morse, tenemos la taquigrafía, tenemos las notas musicales, tenemos el braille, tenemos los quipús peruanos, que siempre se había considerado que cada listón, cada cinta era para numérica, y parece que sí tienen mensajes, además por el tipo de colorido, tamaño y demás. Aquí tenemos un tocapú. El tocapú son tiras de tela que tienen como recuadros, y aparentemente lo que cuentan son batallas que establecieron los diferentes grupos. Y acá lo que tenemos es el museo escrito, el museo de la ciudad en diferentes escrituras. Tenemos hebreo, tenemos chino, tenemos ruso, tenemos japonés, tenemos georgiano, tenemos persa, para que vean que pues hoy en día hay muchos lugares donde se escribe totalmente diferente a lo que escribimos nosotros, ¿no? Finalmente aquí tenemos una lluvia de ideas donde ponen que las cuevas, por ejemplo, no servían solo para habitar, sino eran donde se realizaban cosas mágicas.
por ejemplo, que el pulpo produce un sonido como un disparo, que el perro arrufa cuando gruñe, hincha el hocico. O sea, son diferentes ideas como mamutus, que significa muy grande en ruso. Entonces, son ideas que se pueden llevar a su casa. Es una lluvia de ideas, en las gotas dicen ¿sabías qué? Y posteriormente tiene una respuesta. Claro. Entonces, pues, puedes venir, checarlas, tomarte el tiempo para leerlas cada una. Y hasta acá ha sido nuestro recorrido por el día de hoy. Es una exposición muy completa, en verdad. Si estudias la primaria vas a encontrar todas las respuestas a todos tus exámenes aquí. Y también los de secundaria, también esto es nivel secundaria, ¿no? Si eres un adulto y te interesa un poquito saber más de la escritura, pues puedes venir y puedes checar todo lo que hay en esto. Y posteriormente, como habíamos visto, pues vamos a llegar hasta el día de hoy, como se escribe ahora. Y pues nos vemos la próxima semana. Le mando saludos a Soco y a la Miss Patty. Y nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que quieran agregar? Nada más, bienvenidos, ojalá nos visiten en la exposición de Historia de la Escritura. ¿Hasta qué día va a estar esta exposición? Va a estar hasta el día 20 de marzo. Les comento que la semana que entra, el 24, 25, 26 y 27, van a venir unos expertos en escritura mesoamericana, en códices. Vienen de la Universidad Veracruzana. Vamos a tener un curso sin costo, con valor curricular, dado por la Universidad Veracruzana, por nosotros y probablemente por la UNINTER, en la que se va a enseñar sobre la escritura olmeca, la teotihuacana, sobre la zapoteca, y sobre los catecismos indígenas. Entonces, ojalá, si quieren venir, aquí estamos. ¿De qué hora quedan? Va a ser de 5 de la tarde a aproximadamente 8:30, 9 de la noche. Son 20 horas con valor curricular, insisto, y gratuito. Y bien, si este video ha sido de tu agrado, compártelo, regálame un like y suscríbete. Nos vemos.